Bueno, mi nombre es Ernesto Alonso, tengo 51 años y participé en la Guerra de Malvinas en 1982 como soldado conscripto. Me tocó estar con el Regimiento 7, que tenía asiento en La Plata en ese momento, y estuve en la zona de lo que fue Monte London. Contame cómo fue, digamos, la previa a la llegada del servicio militar, es decir, dónde te criaste, cómo fue tu adolescencia antes. Bueno, yo nací en la capital federal, viví aquí cerca en Parque Avellaneda, por esa zona, hasta el año 1972. En ese año, bueno, nos mudamos a la localidad de Villa Elisa, que es partido de La Plata, y cuando nos mudamos yo estaba en sexto grado, hice sexto y séptimo grado en la escuela 17 de Villa Elisa. Un lugar, un páramo en esa época, ¿no? Lo que eran esas localidades, y un cambio de vida totalmente distinto de vivir en la ciudad, en la capital federal, aunque en un barrio, vivir en una zona semirural. Y ahí, por supuesto, conocí un montón de gente, de amigos, hice amigos nuevos, que después a lo largo del tiempo también nos tocó hacer el servicio militar, o sea, la escuela primaria, la escuela secundaria, el servicio militar y Malvinas. Continué, estudié en la escuela industrial, en el NET número 4, en la localidad de Tolosa, cercana también partido de La Plata, pero no en el centro de la ciudad. Y por supuesto, básicamente nuestra infancia hasta que llegó el año 76. Imagínate, yo en el año 76 estaba en segundo año ya de la secundaria. Y por supuesto, la ciudad de La Plata, una ciudad con mucha participación. Ya en primer año nosotros elegíamos tener nuestros delegados de la división de la escuela. La Plata fue el lugar donde se peleó por el boleto estudiantil, donde en forma hasta inconsciente, porque yo no venía de una familia militante, si quiere, ¿no? Mi viejo laboraba en Buenos Aires, mi vieja ama de casa, sí con opiniones políticas en casa, pero no eran una familia militante. Y en el 76, marzo del 76, esa inconsciencia de tener, yo tenía 14 años. Bueno, ahí notamos la diferencia cuando fue el golpe militar y también notamos el cambio que hubo en la escuela. Por supuesto, vivimos toda esa época de lo que fue el 76, la represión. Muchos de nuestros amigos teníamos amigos que tenían hermanos quizás mayores que nosotros. Lo que fue la represión en la ciudad de La Plata, la desaparición de personas, desaparición de algunos amigos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y ahí, ahí cambió la situación, ¿no? Hasta que, en 1980 terminó la escuela secundaria. Ese año, en el 80, fuimos sorteados para hacer el servicio militar obligatorio, por supuesto, esa ley derogada, ¿no? Y fíjate vos, ¿no? Yo tenías un número de orden que correspondía a tus últimos 3 dígitos del DNI. Mi DNI terminó en 823 y ese te correspondía un número sorteo. Yo me saco el 326, creo, el 329, y todos me decían que era número bajo, que me iba a salvar de la colimba. Yo pensaba terminar la secundaria, y en industrial ya terminamos con casi 18 años, porque teníamos sexto año, y quería seguir ingeniería. Pero antes si me tocaba hacer el servicio militar, hacer el servicio militar obligatorio. Es más, mi papá había fallecido en 1980, ese mismo año, al año siguiente, en 1981, se salvan hasta el 320, o sea, por poquitos números. Me toca hacer el servicio militar obligatorio e ingreso en marzo de 1981. Ahí me
me destinan al Regimiento 7 de la ciudad de La Plata y casualmente, bueno, en esa fecha habíamos sido incorporados muchos conocidos del barrio, algunos amigos de la infancia, de ser esos amigos que uno tiene 3 o 4 amigos que convive todo el día, y otros eran compañeros de la secundaria. Imagínate que hay que pensar, digo, dictadura militar, servicio militar obligatorio, lo que fue la represión en la ciudad de La Plata, y era pasar ese año que era un año que lo tenías que hacer, ¿no? Llegó fin del 81, la mayoría de mis compañeros ya se habían ido de baja, yo seguía estando como soldado viejo porque habían incorporado a la clase 1963, yo soy clase 62. La mayoría de los que vamos a Malvinas después somos 62 y algunos 63. Y yo estaba como soldado viejo con la clase 63 en Ezeiza, donde estaban haciendo la instrucción, estos nuevos colimbas incorporados, y se producen los hechos del 30 de marzo de 1982, donde ya la dictadura militar estaba siendo cuestionada, desjaqueada por los movimientos políticos, sociales, los gremios, esa marcha por paz, pan y trabajo. Entonces nos agarran a todos los soldados viejos, nos llevan nuevamente en La Plata, nos acuartelan. En esa época se hacían lo que se denominan esas patrullas que se veían en la calle, los camiones militares, las famosas operacionales. O sea, uno veía al ejército en la calle, ¿no? Ese ejército represivo. Y en marzo de 1900, el 30 de marzo, después que se produce el hecho, nos acuartelan y los mismos militares nos dicen que posiblemente teníamos que salir a reprimir. Nosotros nos mirábamos y decíamos, este tipo está loco, ¿viste? Yo mañana me voy de baja. Y la zona de operaciones del Regimiento 7 era, por supuesto, la ciudad de La Plata, pero también el Gran La Plata, que eso comprendía Berisso, Ensenada. Ahí, bueno, estaba el astillero, estaba YPF, hacía una zona industrial, una zona con muchos trabajadores, muchas de nuestras familias quizás trabajaban ahí, parientes, conocidos. Entonces, tan loco, salir a reprimir significaba salir a reprimir con armas de guerra. Y esa gran contradicción, ¿no? Hasta ese momento las hipótesis de conflicto eran el enemigo interno. Recuerdo que había en los lugares donde hacíamos guardia, el regimiento estaba en el pleno corazón de La Plata, en la calle 1951, hoy hay una plaza, la Plaza Islas Malvinas, y había unas fotocopias de imágenes de una persona con anteojos, barba, y abajo decía, cuidado, el enemigo acecha, ¿no? Entonces la hipótesis de conflicto era esa, o Chile, o los vecinos, esa terrible frase, ¿no? Que por suerte en 1978 no se produjo ningún hecho bélico con Chile, porque creo que hoy no existirían ni Chile ni Argentina como países, ¿no? Esa terrible frase de decir haga patria, mate a un chileno. Entonces, Fuerzas Armadas, bajo la doctrina de la seguridad nacional, Fuerzas Armadas al servicio de los planes económicos que destruyeron el aparato productivo, además de haber desaparecido miles de personas, de argentinos, bueno, todo lo que conocemos de lo que fue la represión, la desaparición, el desastre económico y el robo que hicieron esas Fuerzas Armadas a nuestro país, entregando empresas nacionales, ¿no? Esas Fuerzas Armadas que sostenían un modelo económico que permitían que los designios en nuestro país en economía lo maneje ¿cómo se llamaba? ¿Acordamos? Sí. Roberto Aleman, Martínez de Oz, ¿no? O sea, nada que ver con un proyecto de defensa de soberanía nacional, nada que ver, o sea, todo lo que fue el endeudamiento externo, ¿no? El gran salto que da nuestro endeudamiento externo en manos de ese sistema represivo, ¿no? Y de repente aparece el 2 de abril, ¿no? Esas Fuerzas Armadas que nada tenían que ver con la defensa de la soberanía popular,
ni la defensa de los intereses nacionales, toman esta causa, sí nacional y popular, que está metido en nuestro ADN como ícono de la defensa de la soberanía y como ícono nacional, o sea, la cuestión Malvinas, la causa Malvinas. Y lamentablemente nos llevan a esa aventura bélica que empieza el 2 de abril de 1982. ¿Y cuándo llegás vos a Malvinas y a qué lugar te destinan? Bueno, ahí por supuesto a partir de 1982 yo ya estábamos acuartelados, yo estaba con mi amigo Dante Pereira, Poroto, que muere en Malvinas, y estábamos en la cantina de soldados mirando, había una televisión color, ¿no? Que en esa época tener televisión color, no todos teníamos una televisión color en nuestras casas, y miramos el discurso de Galtieri, que fue después de abril, que fue el 10 de abril o el 14 de abril, cuando viene Alexander Haig a la Argentina, que esa famosa frase, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Y con Poroto nos miramos y automáticamente nos vimos allí. Y ahí empezaron a reincorporar a todos mis compañeros que estaban de baja, a la clase 62, o sea, los soldados viejos, porque los soldados nuevos que habían sido incorporados hace un mes no tenían la instrucción completa. Entonces, todos los compañeros que se habían ido de baja, que ya habían hecho su historia, que habían vuelto a su casa, a su trabajo, a la universidad, muchos de ellos, otra vez nos volvieron a incorporar y hasta el 10 de... el 14, entre el 12 de abril y el 13 de abril, el regimiento parte hacia el sur, pero hasta ese momento no sabíamos que íbamos a Malvinas. Nos decían que íbamos a reemplazar los regimientos que habían sido destinados a Malvinas, que nosotros íbamos a ocupar esas posiciones en el sur. Y una vez que llegamos a Río Gallegos, ahí sí nos dicen que cruzábamos a Malvinas. Yo llegué el 14 de abril a Malvinas con el regimiento 7. Ahí, bueno, volamos en vuelos, en los puentes aéreos que se hicieron. Yo viajé en los aviones de Aerolíneas Argentina, le sacaban todos los asientos y veníamos arriba de los bolsones portaequipo con todo el armamento. Llegamos a Malvinas, claro, para nosotros era como una campaña más cuando fuimos a distintos lugares durante la Colima, o sea, a La Pampa, a otros lugares, a Monte, a hacer instrucción. No teníamos ni idea de lo que iba a suceder. Y ahí nos destinan al regimiento 7 a ocupar una posición que estaba entre 10 y 14 kilómetros de Puerto Argentino, y yo estaba en la compañía B del regimiento 7, en la primera sección, y estuve en lo que fue el Monte London, o sea que ahí se desarrollaron posteriormente después una de las batallas más terribles de lo que fue la defensa de Puerto Argentino. El regimiento 7 era uno de los regimientos que constituían la defensa de lo que fue el avance final de las tropas británicas hacia la recuperación de Puerto Argentino. ¿Y en qué condiciones estaban ahí? ¿Cómo era el vínculo con ustedes, con sus superiores? Yo siempre digo esto, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Todo lo contrario. Y esa misma relación que se dio en la Colimba, o sea, todos después supimos cuál fue la historia final de la derogada por suerte ley de servicio militar obligatorio con el caso del soldado Carrasco. Eso era causa común, y más en la época de la dictadura, o sea, el ser diferente, el ser morocho, el ser rubio, el ser judío, el ser un posible comunista, el ser sospechoso porque habías ingresado a la universidad. Los tipos eran los dueños de la vida y de la muerte de todos los que andábamos por la calle, y lo vivimos, lo vimos. Y más, como te decía, en el Regimiento 7, que era una unidad operativa, y lo que fue la represión en la Ciudad de La Plata, y veíamos todos los movimientos y estoy hablando ya en el 81, imagínate los años anteriores, ¿no? Lo que fue la represión en La Plata y cómo salían estos grupos de oficiales y algunos suboficiales a hacer el trabajo sucio. Bueno, eso se trasladó a Malvinas, lamentablemente, ¿no? Y ahí, digo, esa situación que fue yendo de los primeros días, bueno, más o menos teníamos
ciertas cuestiones que que estaban se cumplían, como comer por lo menos una vez al día. Después las inclemencias climáticas empezaron a encrudecer, no teníamos el equipo adecuado, no teníamos la vestimenta adecuada, no teníamos los elementos básicos, una locura, ¿no?, para mantener el armamento que llevábamos. Imagínate que en mi caso estuvimos prácticamente 60 y pico de días en un lugar que es una elevación de unos 300 metros bajo las condiciones climáticas de la isla del Atlántico Sur, que es Malvinas. Y allí empezó a aparecer la situación de no ingerir la cantidad de calorías básicas para la subsistencia, y ahí se empezó a dar la mala relación en cuanto a los milicos te ordenaban no tener hambre. Entonces, y ahí se empezaron a producir los distintos situaciones de abuso que se transformaron en torturas, por el solo hecho de escaparte a ir a afanar a un depósito que estaba a 8 kilómetros para tratar de traer algo para comer o matar una oveja, y eso se interpretaba como que era una falta grave, y muchos soldados fueron estaqueados, torturados, en muchos casos se utilizaba cualquier situación para producir un castigo, que ese castigo después se transformaba en que ese soldado quedaba para ir a la enfermería. O sea, vos fíjate la aberración, ¿no?, que esto no lo encontramos en muy pocos lugares. O sea, propia tropa, los propios militares producían bajas en la propia tropa. A un soldado que le hacían sacar los borceguíes, sacarse las medias y poner durante un tiempo los pies en el agua congelada de un pozo, ese soldado al otro día tenía pie de trinchera, o estar estaqueado durante horas bajo la lluvia, la nevisca, o bajo, en muchos casos, fuego de artillería enemigo, o enterrarlos en la arena en el lugar que permitía hasta el cogote, ¿no? O sea, el grado de perversidad que se dio en Malvinas fue la continuidad de esa estructura que tenían las Fuerzas Armadas, con identificar también a los jóvenes como enemigos. ¿Se entiende? O sea, nosotros éramos jóvenes, entonces dentro de la estructura que tenían, de esa conciencia terrible, bajo esa doctrina de seguridad nacional, los jóvenes eran peligrosos, sospechosos, y esa falsedad instalada durante tiempo, que lamentablemente a veces también se escucha, ¿no?, que hacer la colimba era para formarnos como hombres, o que ahí se enseñaba a tener conducta. En ningún caso creo que los militares de esa época, personalmente a mí y a muchos compañeros, nos transfirieron ningún tipo de conducta, digamos, ¿no? Y allí vimos lo peor, o sea, vivimos esa situación de estar prácticamente entre dos frentes, o sea, los británicos y los propios militares argentinos. O sea, es por eso que hubo situaciones que todavía no están saldadas, que por supuesto estamos tratando de que la justicia argentina lamentablemente viene con mucho retraso, de que se investiguen ese tipo de hechos aberrantes que fueron delitos de lesa humanidad. Si uno revisa la cantidad de represores que fueron a Malvinas, o sea, desde Astiz, Pernilla, Rolón, el Tigre Acosta, Losito, infinidad, hay muchísimos que hoy han sido condenados por violaciones de los derechos humanos, muchos están siendo procesados. Fueron esos mismos militares de Malvinas, no fue el ejército sanmartiniano, no fue un ejército de liberación nacional, fueron esas mismas Fuerzas Armadas que cometieron las peores aberraciones contra nuestro pueblo. Bueno, y lamentablemente también esa decisión política que toma la dictadura militar de meternos en ese escenario bélico nos aleja de Malvinas, ¿sí? Si hay algo que le vino como anillo al dedo al imperialismo, fue la decisión política que toma la dictadura militar, o sea, Galtieri. A veces hay que pensar, bueno, ¿fue esto una traición? No hay que dejar de entender, de analizar el conflicto de Malvinas, que se desarrolla en plena Guerra Fría. Estamos hablando de un mundo de dos polos en ese momento. Vos tenías toda la estructura de la OTAN y
los Estados Unidos, y por otro lado el bloque de la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia. O sea, había una confrontación este-oeste, latente, vigente. Ahí en esa época se hablaba de una posible guerra nuclear, y había un interés de tomar una posición estratégica y geopolítica en el Atlántico Sur que el imperialismo, digamos, británico, la OTAN, no lo tenían. En esa época se hablaba del Free Ocean Plan, el plan del Océano Libre, o de la iniciativa de defensa estratégica que planteaba Reagan, ese escudo misilístico con proyectiles que intercepten los misiles que posiblemente le iban a dar. Bueno, en ese contexto se da la guerra de Malvinas, en un contexto también de crisis profunda en Gran Bretaña, con un avance de las políticas neoliberales, donde el pueblo británico sufría las consecuencias de los despidos, de los cierres, las huelgas de los mineros. Y de repente aparece esta situación, ¿no?, de que una dictadura que había sido cómplice de todas esas políticas, cómplice de los Estados Unidos, cómplice de toda la colaboración que las Fuerzas Armadas Argentinas le dieron se daba en un contexto también de enfrentamientos y discusiones armadas con los movimientos armados que había en América Latina, digamos, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y los propios militares argentinos también entrenaban tropas, los famosos comandos de Rico, de Seinelim, para hacer la guerra sucia en esos países contra esos movimientos de liberación nacional que se producían en Centroamérica. O sea, eran aliados. Galtieri, esta posición de ponerlo, le gustaría tomar whisky, pero si lo ponemos con un borracho lo eximimos de responsabilidades. Era un general de la nación, un tipo que reconocido dentro de la escuela de las Américas. Y todas las dictaduras y todas las fuerzas armadas de América Latina estaban al servicio y dentro de la conformación de que eran satélites de esa línea que se bajaba dentro de la escuela de las Américas o del Comando Sur de los Estados Unidos, en cumplir un rol de represión, de control, mientras ellos desarrollaban todas las políticas neoliberales. Bueno, el mejor ejemplo fue Chile, digamos, ¿no?, con la experiencia que se hace de los Chicago Boys, que después producen el golpe militar en Chile con Pinochet, la terrible salida trágica de Allende, y eso fue todo. Entonces, no hay que dejar de entender ese conflicto dentro de ese contexto mundial, y que esa decisión política de la dictadura, yo creo que embargó, y lo estamos viviendo después de 32 años del conflicto, embargó el futuro de todos los argentinos, dinamitó todos los puentes y dinamitó toda la política que, si uno analiza la línea de tiempo desde 1833 hasta la fecha, de los reclamos sistemáticos que venía haciendo la Argentina, y donde hubo una posibilidad cierta en el año 75, en la última presidencia del general Perón, donde hubo una negociación que posiblemente se iba a instalar nuevamente una doble bandera. Después, bueno, muere Perón, y eso, por supuesto, después lo que fue el 76 quedó de lado, pero había presencia del Estado argentino antes de 1982, había maestras argentinas, había vuelos regulares del ADE, estaba YPF, había empresas nacionales, había una comunicación, había una comunicación, una necesidad también de esa población insertada en 1833, que ni siquiera estaba reconocida como ciudadanos británicos. Entonces, había una acción política, institucional, y la vas a encontrar en todas las administraciones anteriores al 82 de los distintos gobiernos de la Argentina. En 1982 había 75 Royal Marine, ¿no? Y fíjate después lo que pasó. Uno analiza después de 1982, hoy, a partir de 1985, construyeron una base, una fortaleza militar, lo que es la fortaleza Momplice o Monte Agradable, de lo que hoy es la instalación de la OTAN prácticamente a 700 kilómetros en otras costas de Malvinas. Entonces, hay que analizar profundamente, más allá de reconocer
todo el esfuerzo que hicieron los compañeros que murieron, que cayeron, que combatieron. Yo siempre separo muy bien y creo que es merecido decir, bueno, los héroes son los que quedaron en Malvinas, son los caídos, son los muertos. Y en todo caso, el sacrificio mayor y los que desde lo más profundo de nuestro país, que fueron los Colimba, los soldados, participaron en Malvinas y muchos de ellos pelearon y murieron sin siquiera saber a dónde estaban. Porque lo que hoy nosotros sabemos y entendemos de Malvinas, en el 82 no lo sabíamos. Fuimos a Malvinas sabiendo que las Malvinas eran argentinas, nada más. Pero no sabíamos ni siquiera de qué estábamos hablando, de la extensión de las islas, de la geografía, de la toponimia, todas esas cuestiones que por supuesto después de la experiencia, también que asumimos como compromiso militante de seguir adelante con esta discusión, esta causa que hoy ha tenido también un cambio de paradigma desde la visión de la construcción de la causa Malvinas desde la democracia, ¿no? Una pregunta, volviendo al momento de la guerra, pero que tiene que ver con lo que comentabas recién. ¿Tuvieron algún tipo de comunicación ustedes con sus familiares? Es decir, también qué versión les llegaba de cómo estaba resultando la guerra, visto cómo eran también la cobertura de los medios en esa época. Imagínate que en 1982 uno, quizás el que tenía un teléfono en la casa, las comunicaciones eran con los teléfonos públicos y nuestra comunicación con nuestras familias eran con los famosos radiogramas, unos papelitos así que, fíjate, en el caso nuestro, que con Poroto, con Juancito Andrioli, que era compañero mío desde el 6º grado y otro más, nos partíamos en 4, escribíamos un poquito para cada uno, lo mandábamos a un domicilio, la familia lo cortaba en 4 y le entregábamos un papelito a cada familia para las pocas cartas que pudimos mandar desde allá, ¿no? La comunicación era, algunos habían llevado una radio, hasta que duraron las pilas, escuchábamos Radio Colonia, que marcaba un tiempo, ¿no?, de cómo suceden los hechos, que era muy parecido al que nosotros veíamos allá en la isla, y otra cosa era el periódico que se editaba en Malvinas, que lo editaban el comando militar que estaba allí, donde por ahí vinieron 2 o 3 ejemplares a las posiciones, que imagínate, las posiciones nuestras no venía nadie, y no tenía nada que ver con la situación que nosotros íbamos viviendo día a día. Y por ahí llegaban algunas revistas, las famosas revistas del Vamos Ganando, o esas fotos impostadas que no eran fotos tomadas en Malvinas. Y después con Radio Provincia de Buenos Aires, que había un grupo de padres que mandaban mensajes para el soldado fulano, mengano, sentado, entonces por ahí. Pero no fue fluida la comunicación, y más en los últimos 15 días, cuando prácticamente no había más puente aéreo, nuestras familias perdieron contacto con todos nosotros, digamos, ¿no? Y por supuesto, bueno, esto también, después lo vimos cómo acá se contó la guerra de Malvinas, cómo fueron los medios de comunicación que fueron allá en Malvinas, cómo se producían los informes del famoso 60 minutos de ATC en esa época, con otro empleado de la dictadura, Nicolás Casenceu, en Malvinas, ¿no? Cómo se armaban algunos relatos y testimonios de soldados, pero que estaban en el pueblo, ahí muy cercanos, que tenían acceso a otro tipo de confort. Nunca vi ningún periodista en las primeras líneas, digamos, ¿no? Y cómo ese relato, cómo se contó la guerra de Malvinas, y cómo durante mucho tiempo, lamentablemente, también ese relato que dejó la dictadura militar, muchas veces se repitió hasta no hace mucho tiempo, en distintos ámbitos, ¿no? Lo preocupante es lo que fue ese relato que quedó también muy plasmado en ámbitos de la educación, de la formación. Yo particularmente no reivindico la guerra en absoluto, ¿no? Por esto que te estoy diciendo. Si uno analiza fríamente qué nos dejó ese conflicto, retrocedimos
años luz hacia atrás, ¿no? O sea, nos embargaron, además de las muertes, además de lo que fue el hecho bélico y la cantidad de millones de dólares que costó esa guerra, este posicionamiento concreto en Malvinas, ¿no? Y bueno, y cómo jugaron muchos medios que las historias se repiten, ¿no? Cómo jugaron muchos medios que hoy también juegan a favor, no de los intereses de nuestro pueblo, sino totalmente en contra, cambiando de un día para el otro información a partir desde el 14 de junio de 1982, cuando se produce la derrota militar en Malvinas, ¿no? A eso iba. ¿Cómo fueron, digamos, tus últimos días en Malvinas durante la guerra y cómo, bueno, volviste al país y te reinsertaste de alguna manera? Sí, ya, imagínate, yo te decía, estuve 60 días en esa posición, creo que bajamos 2 veces al pueblo, 3 veces al pueblo, que nos pudimos bañar en 60 días. Ya habíamos bajado prácticamente promedio 10 kilos cada uno, la situación era insostenible. Se había producido el desembarco, la cabecera de playa en San Carlos, por supuesto recibíamos bombardeo naval de las fuerzas británicas y terrestre de las fuerzas británicas, y hasta que ya prácticamente para el 10 de junio de 1982 ya veíamos a los británicos en posiciones, en elevaciones muy cercanas, que las veíamos a la vista, que bajaban con helicópteros, con armamento, con cañones, y el 11 de junio de 1982, casualmente después de que habló el Papa, a nosotros nos ataca el regimiento de paracaidistas 3 británico. Y bueno, eso fue lo peor, eso fue el infierno. Ahí te tocaba morir o te tocaba sobrevivir o te tocaba salir herido. Son esas cosas de la casualidad, ¿viste? Yo me decís, ¿cómo hice? No sé, porque así estés a 2 o 5 metros de distancia, cada uno vive una historia diferente. Yo tuve la posibilidad de replegarme y por supuesto el Regimiento 7 combatió hasta las 6 de la mañana del otro día. El Regimiento 7 es la unidad que tiene más bajas en Malvinas. Murieron 36 caídos, de los cuales hay un solo oficial, un suboficial, otro que era un cabo en comisión, que era un colimba que se había enganchado, y el resto todos colimbas, no soldados. Y eso fue lo peor, o sea, y eso fue el 11 hasta la madrugada del 12, empezar a replegarnos, empezar a bajar los heridos. Yo ya el 13 estaba en el pueblo, y empezar a buscar las historias, qué pasó con fulano, qué pasó con mengano, ese rompecabezas, y después lo que fue la rendición, que por supuesto, imagínate, es un montón de sensaciones, de angustia, de llanto, por otro lado también, bueno, esto terminó, ¿no? Después empezás a darte cuenta, bueno, sobreviviste, y hasta ver entrar también a las tropas británicas a Puerto Argentino y nuevamente ver la bandera británica, la bandera inglesa flameando en nuestras islas, ¿no? Por acá digo también está esta cuestión, digo, yo no reivindico la guerra, pero sí reivindico la soberanía, eso es indiscutible. Y después, bueno, la mayoría de nosotros, en mi caso también, volví a Puerto Madryn en el Canberra, y ahí fue como que ahí nos empezamos a aflojar, que bueno, ya había terminado lo peor. Y es como que, en mi caso me desconecté, bueno, ya me reencontraré con mi familia, llegaremos a nuestro destino. Fue impresionante lo que fue la recepción de la gente en Puerto Madryn, ¿no? Fue el primer contacto nuevamente con una población civil, con gente de nuestro territorio. La gente te ofrecía, por supuesto, todo, ir a la casa, bañarte, darte de comer. Muchos pudieron hablar por teléfono desde allí. Y de ahí nos trasladaron en camión hasta Trelew, y de Trelew en avión, puente aéreo, base de Morón, y otra vez a una unidad militar que, en el caso mío, fuimos a la escuela Sargento Cabral. Y ahí, vos fíjate, cuando subimos al Canberra,
muchos militares se sacaban las tiras, ¿no? Porque no querían ser identificados, pero el bigote los vendía. Y los propios ingleses los llamaban para que limpien los baños, ¿no? Y los tipos no. Cuando nos bajamos del Canberra se pusieron la tira otra vez y otra vez empezaron a dar órdenes. Nosotros veníamos totalmente quemados. Ahí empezaron a volar piñas, ¿viste? No queríamos saber nada. Aparte, habíamos sido testigos de aquellos tipos que se la daban de terribles rambos, y después supimos que fueron unos cagones, digamos, ¿no? Lo vimos. El jefe de mi compañía desapareció, el jefe de la compañía B del Regimiento 7. Y muchos otros oficiales que cuando llegamos al pueblo ya hacía horas que estaban ahí, y prácticamente a muchos soldados, muchas unidades, grupos y secciones nos dejaron en banda, ¿no? Esto de también que se han fabricado algunos íconos, ¿no? Esta construcción del relato de Malvinas. Todos sabemos aquellos que estuvieron a la altura de las circunstancias, pero también sabemos de aquellos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y lamentablemente las Fuerzas Armadas no hicieron una autocrítica necesaria, oportuna en su momento. Vos fíjate que es así, que escondieron el informe Rattenbach hasta el año 2012, sí, que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo declara que es un documento público. ¿Qué fue el informe? Sí, ese informe Rattenbach fue esa comisión que crea la propia dictadura para analizar política, estratégica y militarmente el accionar de las Fuerzas Armadas durante el conflicto. Y allí se deslindaban responsabilidades que todavía estaba vigente el Código de Justicia Militar, y en muchos casos les correspondía hasta la pena de muerte, a Galtieri, a Naya, a Lamidoso, y llegaban hasta la responsabilidad de los jefes de regimiento. Ese informe fue escondido durante años, durante 7 llaves. Mirá, en 1988, nosotros como CECIN La Plata conseguimos lo que se conoce como el resumen final, el informe final. Porque el informe son expedientes y expedientes que hay un montón de información. Bueno, en 1988 el CECIN La Plata lo publica por primera vez. Y sabíamos que era secreto militar, pero no se animaron a dar el debate porque podían haber levantado la publicación. Es más, los vendíamos como si fueran revistas pornográficas, metido en una bolsita negra a los diputados, concejales, senadores. Y ahí empezó a aparecer esta cuestión, porque siempre quisimos dar el debate. Siempre quisimos dar el debate. Cuando hablas de quisimos y el CECIN, contamos un poco qué es el CECIN, cómo se empezaron a pensar. Termino un poquito de redondearte. Sí. Entonces, me parece muy importante todo ese proceso que además cuando llegó la democracia fue un tema en el cual también Malvinas, los primeros años de la democracia, Malvinas se tapó, se escondió, era un tema que no se podía, y lo que se llama a veces la desmalvinización, ¿no? ¿Por qué? Porque se avanzó en lo que fue investigar lo que fue la dictadura militar, y Malvinas también fue parte de la dictadura militar, pero también fue una democracia muy condicionada por los militares. Es así que se producen los alzamientos del año, 4 alzamientos, los famosos alzamientos llevados adelante por los Carapintadas, ¿no? Que condicionaron la democracia, esto con la bandera de Malvinas, llevado adelante por Rico, por Saineldin, para condicionar la democracia, y lo que fueron después las leyes de impunidad, punto de audiencia de vida, punto final, etcétera, etcétera. Entonces, las Fuerzas Armadas también se perdieron una oportunidad en su momento de hacer una autocrítica, para no volver a repetir los mismos errores, ¿no? Y es así, con ese, bueno, cuando te termino de contar, volvimos a la escuela, a Campo de Mayo, ahí otra vez se pusieron las tiras, y ahí aparece esta cuestión de la imposición de silencio. O sea, apareció personal militar, de inteligencia, bajando. Yo digo, esos 2 días fueron para el engorde, nos daban de comer 8 veces al día, nos cambiaron la ropa, nos podíamos bañar, ¿no? Nos tenían que poner un poquito más presentables, y nos hacen llenar las famosas actas de recepción
donde antes de llenar ese informe, que tenías que poner quién era tu jefa, dónde estuviste, una serie de preguntas, te decían, ojo con lo que ponen, ojo con lo que dicen, porque como diciendo, miren que esto no puede terminar acá. Pero hubo muchos compañeros que ya en ese momento dieron testimonio de las aberraciones que habían sufrido, de las denuncias de hechos de cobardía, de abandono de sus jefes, etcétera, etcétera, ¿no? Que también eso fue escondido. Y después, por supuesto, en este proceso de memoria, verdad, justicia, empiezan a aparecer nuevamente. Y lo que fue el tema, por supuesto, del reencuentro con nuestras familias y lo terrible de aquellas familias que no pudieron en ese momento reencontrarse con sus seres queridos. Ahí aparece la figura del desaparecido de Malvinas. Los militares nunca se hicieron cargo de dar explicaciones a las familias. Hubo familias enteras que recorrieron durante años hospitales del sur. Imagínate todas las anécdotas y todas las imaginaciones que se hacían en ese momento. Muchos familiares, por ejemplo, de los que cayeron en el viento del General Belgrano, que fue una tragedia, pensaban que se lo habían llevado un barco ruso o de otro país, que había prisioneros en la isla Ascensión, que se lo habían llevado. O sea, nunca se hicieron cargo. Siempre decían, pregúntele al soldado fulano o mengano que él sabe lo que pasó con su hijo, ¿no? Y ahí fue la necesidad de reencontrarnos, y fue el auge del comienzo de la democracia. Y ahí empezamos a constituir nuestras organizaciones, que imagínate que veníamos de una generación educada y formada durante la dictadura, donde participar era mala palabra, donde había miedo, había temor, donde cuando empezamos a conformar las organizaciones que surgieron naturalmente en todo el país, los centros de excombatientes, como fue el CECIN La Plata, en La Plata ha sido una situación que somos ahí alrededor de 450, 500 ex soldados conscriptos que participaron de Malvinas. También ahí empezamos a tener interferencias, nos seguían, venían servicios de inteligencia a nuestras reuniones. En ese momento, claro, no había beneficios, no había pensiones, no había, entonces los conocíamos, pero venía alguien y decía, no, yo estuve en tal lugar, y tenía más o menos nuestra edad, y bueno, lo aceptamos, hasta que fuimos descubriendo que muchos de esos tipos eran servicios de inteligencia, porque éramos peligrosos, ¿se entiende? O sea, ¿por qué? Porque habíamos sido testigos, habíamos estado en una situación límite, y por supuesto nos querían poner el cepo en la boca que no teníamos que hablar, ¿no? Eso de no hablar. Y por supuesto, como jóvenes, en esa época fuimos transgresores y empezamos a dar el debate, empezamos a hablar, empezamos a discutir, y a formarnos, porque ese comienzo de la democracia también, entender lo que era la democracia, entender cómo era la representación, qué era una Cámara de Diputados, de senadores, ahí empezamos a plantear los primeros proyectos de leyes, porque veíamos la situación de muchos de nuestros compañeros que habían sido olvidados por el Estado. O sea, no hubo un Estado consciente de que había este grupo de personas jóvenes que habían pasado por una situación traumática y no había una experiencia concreta para darle la atención necesaria. Y es allí que empieza toda la gran tragedia durante prácticamente los primeros 10 años, que fueron la gran cantidad de suicidios que hubo, etcétera, por una ausencia de políticas públicas, ¿no? Situación que se revirtió totalmente a partir del 2003 hasta la fecha, donde sí hubo políticas públicas, hubo asistencia, hubo mejoramiento de las pensiones, hubo programas especiales de salud a través de PAMI, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la situación que tienen los excombatientes, esta situación la tendrían que haber tenido en el 83, 84, 85, ¿no? En ese camino, lamentablemente, quedaron muchos compañeros en el camino. Imagínate vos aquellos todavía que vivían en situaciones de vulnerabilidad previa, y en situaciones en poblaciones alejadas, en el interior profundo de nuestro país, digamos. Y es así, bueno, donde empezamos a formarnos y empezamos a construir estas organizaciones que básicamente fueron originalmente gremiales, pero también después nos transformamos en organizaciones políticas, ¿no? O sea, políticas con la discusión de una temática que tiene que ver con las políticas soberanas y como eje central la discusión de la cuestión Malvinas. ¿Cómo, por ejemplo, vivieron en esos primeros años
alzamiento cara pintada cuando Alfonsín los reivindicaba al mismo tiempo que se estaban alzando como héroes de Malvinas, ustedes desde el centro? Mirá, cuando se producen los movimientos cara pintadas, nosotros, en el caso del CECIN La Plata y otros compañeros en Corrientes, de Chaco, constituimos los comités de defensa de la democracia. Eso, bueno, los primeros fueron en el año 87, en la ciudad de La Plata está la gobernación de la provincia, estaba Armendáriz, creo, de gobernador. Ahí generamos todo un grupo con gremios, con partidos políticos, con las juventudes políticas, y nos tomaban como referentes porque, qué locura, ¿no? Porque aparte, digamos, nosotros éramos militantes sociales y políticos, no éramos militares, ¿no? Pero como que teníamos experiencia en combate, ¿me entendés? Entonces, y salimos a dar el debate político con esos militares y a sostener y a contener con nuestro pueblo la defensa de la democracia. Y recuerdo que fuimos a Plaza de Mayo, fuimos con la bandera del CECIN, y cuando Alfonsín dice y dice esa frase que, bueno, muchos de ellos son, la casa está en orden, y habla de que muchos de ellos son héroes de Malvinas. Ahí bajamos la bandera, nos produjo mucha bronca, y salimos a explicar que ningún héroe de Malvinas se podía alzar contra la democracia, porque sabíamos quiénes eran esos tipos, ¿no? Porque estos íconos, esto que te decía también antes, Seinelin, por ejemplo. Seinelin era un místico, era un tipo, también era un cuadro de esa doctrina de la seguridad nacional. En el regimiento 25 de Seinelin a los soldados se los torturaba con los teléfonos de campaña, y él personalmente, porque el regimiento de él fue dividido, él personalmente no, porque las condiciones fueron así, porque los ingleses vinieron de lado, él personalmente no combatió cuerpo a cuerpo con los británicos. Esto que, en el caso de Rico, estaba en una compañía comando, sí tuvo algún enfrentamiento bélico, pero no Seinelin. Y ahí salimos a discutir también fuertemente. Digo, no podíamos seguir con ese modelo de Fuerzas Armadas, porque además seguían sosteniendo, digamos, y además con las armas, las políticas de impunidad, porque no tenía nada que ver la discusión de Malvinas. Y fueron años duros porque, digamos, esto, ¿no? La falta, también, bueno, sumado a la falta de contención, había que sostener la democracia que habíamos ganado entre todos, ¿no? Antes lo mencionaste al pasar, pero para saber, ¿hay alguna causa judicial que hemos iniciado? ¿En qué estado está? Uno de nuestros ejes de trabajo tiene que ver con, o sea, dos ejes centrales, todo lo que es la discusión de la soberanía, la interpretación de lo que significa Malvinas como territorio y cuáles son los intereses y cuáles son los motivos de la usurpación del Atlántico Sur, de la Antártida, los recursos naturales, de la importancia de esos 6 millones de kilómetros cuadrados que, en todo caso, Malvinas es lo menor. Malvinas son 12.000 kilómetros cuadrados, es la mitad de la provincia de Tucumán, pero lo que importa ahí es el Atlántico Sur, la plataforma continental argentina, esta nueva concepción de saber la importancia que tiene nuestro país, la plataforma continental, y pensarnos como un país marítimo y como un país bicontinental, ¿no? Y por otro lado, todo el eje de memoria, verdad, justicia, y dos cuestiones centrales. Nosotros en el año 2007 empezamos a trabajar junto con los compañeros de Corrientes, y en su momento el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, el doctor Pablo Basel, empezaron a tomar testimonios. Y él, como funcionario público, en los testimonios que aparecían de los soldados, aparecían hechos que, a su entender, constituían delitos, y delitos de violaciones a los derechos humanos. Es así que armamos una causa que fue presentada en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. Esto también entendiendo que
nuestras leyes, esos hechos ocurrieron en territorio argentino y el juzgado que corresponde a esos territorios es el juzgado, uno de los dos juzgados federales que hay en Río Grande, en este caso, en Tierra del Fuego, por eso también hicimos la presentación allí, donde se presentan los primeros 25 casos de testimonios de soldados, entre ellos se denuncia el asesinato de soldados, la muerte por hambre de 2, pero por esta cuestión del hambre como castigo, y una serie de hechos de destacamentos, de enterramientos, de torturas con pozos de agua, y se conforma una causa. Hoy ya hay más de 120 denuncias. Esa causa siguió un proceso en el cual pasó por varias, por ejemplo, el juzgado federal lo declara como delitos de lesa humanidad, la Cámara de Comodoro lo mismo, hasta que llegó a la Cámara de Casación Penal, la Sala 1, dentro de lo que son también los jueces que nos quedaron muy ligados al pensamiento de la dictadura, desestima esa situación y dice que no, que son cuestiones que habían prescripto y que no tenían nada que ver. Bueno, a partir de allí presentamos el recurso de queja, el CECIN La Plata es querellante en esto y hoy se encuentra ya hace 2 años en la Corte Suprema de Justicia y hasta ahora la justicia argentina, que es la que tiene la gran deuda, esto, digo, estamos hablando de delitos que se cometieron hace 32 años y estamos hablando de situaciones que las cometió el Estado contra soldados argentinos. Siempre referencio lo que fue ese libro excelente que hizo el ex capitán Andrea Moore, un militar democrático que conformó el CEMIDA, El Escuadrón Perdido, que habla de los 126 soldados que desaparecieron durante la dictadura militar. Bueno, esa causa está allí, está parada, porque la justicia argentina no toma una determinación. Para nosotros es muy concreto, los testimonios son muy concretos. Allí también se han presentado como amicus curiae hijos, la AMI y la DAIA, porque también muchos soldados por el solo hecho de ser judíos fueron torturados, por el solo hecho de ser judíos, la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros. Y después otro tema que también, pero esto vos fíjate, ¿no? Dentro de lo que es el Estado Nacional, tenemos este retraso del Poder Judicial, con esta discusión que creo que nos merecemos, este debate de cuestionar el Poder Judicial que tenemos, lo que es el tema de la identificación, el tema de la identidad de aquellos que están sepultados en el cementerio argentino en Darwin como NN. A partir de que empezamos a volver, los viajes empezamos a volver a Malvinas, en el cementerio empezamos a recorrer los nombres y imagínate, yo te digo, 36 caídos del Regimiento 7, solamente 6 están identificados. Entonces ahí nos empezó a hacer un clic, acá qué pasó. Y empezamos a tomar contacto con las familias. Imagínate que algo que es natural del ser humano es hacer el duelo, o sea, construir qué le pasó y cuáles fueron sus instancias finales y sus momentos finales y cómo murió esa persona y a dónde está esa persona. Porque no le pueden decir a un familiar, sí, ahí está el nombre grabado en un mármol. Y como durante mucho tiempo también hubo una política desarrollada por las propias Fuerzas Armadas para contener a las familias, porque ¿qué es lo que no querían? Que los familiares de los caídos de Malvinas terminen junto con las madres y abuelas de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos. Y hubo una política perversa donde se creó una ONG que era la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que llevó adelante la representación durante muchos años ante las distintas administraciones políticas y más aún tomó mucha fortaleza durante los años 90, durante el menemismo, que, oh casualidad, después que se empiezan a aparecer las listas de los servicios de inteligencia del 601, el presidente de esa comisión, hermano de un militar caído, Héctor Cisneros, era servicio de inteligencia del 601. Y creo que es un 24 de marzo del 2010 salió en tapa de crítica, lo promovimos como el espía de Malvinas, o sea, le cortaron toda posibilidad a los familiares de reclamar nada y construyeron una idea que eso no se podía tocar,
hacían los viajes de los familiares a Malvinas y bueno, elijan cualquier sepultura. Es una cosa muy perversa. Y uno cuando tomás contacto con los familiares y los que fueron varias veces a Malvinas, quieren encontrar dónde están los restos de su hijo, de su hermano, de su familiar. Y ahí presentamos en el año 2011, desde el CECIN La Plata y con la colaboración de actualmente, bueno, el juez federal, ¿no? Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, abogado también de derechos humanos, abogado de Chicha Mariani. En ese momento era funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Nos abrió un camino diciendo hay que ir por la vía judicial y ahí presentamos un recurso de amparo en la justicia argentina, en el juzgado número 10 de Ercolini, acompañando a un grupo de familiares que pedían el derecho a la identidad, pidiéndole ese recurso de amparo, lo habíamos presentado, pidiéndole al Estado Nacional que de alguna forma arbitre todo, entendiendo la situación de facto que existe en Malvinas, o sea, y tomando tomando como ejemplo cualquier familiar de desaparecido va a un juzgado, dice que tiene un indicio de que en tal o cual fosa o tal lugar puede haber NNs, el juez hace una orden judicial, se hace la exhumación y así se han encontrado infinidad de desaparecidos. Bueno, la misma estructura usamos para hacer el reclamo, para que también la justicia argentina interceda, entendiendo que es una situación de facto. Bueno, el juez federal nos termina dando la razón, pero en el medio, el Poder Ejecutivo Nacional, el 2 de abril del 2012, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dice que el Estado Nacional va a hacer las acciones necesarias a través de la Cruz Roja para identificar a los 123 soldados que figuran como NN. Bueno, este proceso se está dando, hay una acción que está llevando, por supuesto, la Cancillería y que estimamos que esto se realice a la brevedad, y ya hay más de 90 familias que han dado su muestra de ADN para que este trabajo, a través de Cruz Roja Internacional, con una acción humanitaria, se pueda hacer en el cementerio de Darwin, y esos cuerpos que allí están queden en el cementerio, pero con su nombre y su apellido, digamos. Detrás de cada nombre hay una historia, hay una familia, hay una escuela, hay un barrio. Esto de construir no la memoria lítica diciendo nombre y apellido, sino construir la vida de cada uno de aquellos que murieron en Malvinas, ¿no? En tu caso, ¿tuviste la posibilidad de volver a ir a las islas? Sí, en mi caso sí, ya después de 1982 volví 3 veces a Malvinas, en el 2006, ahí invitado por la televisión chilena a hacer un documental, y después en La Plata tenemos un convenio con la municipalidad que subsidian 16 viajes por año a Malvinas, y volví en el 2011 y volví este año en mayo del 2014. Y volver a Malvinas, en mi caso, a ver, yo no voy a cerrar nada, todo lo contrario. Es, primero, encontrarte con tu propia historia. Segundo, es todo lo que la carga emocional que uno lleva, digamos, de recordar esos momentos y rendir el homenaje a los compañeros, a los caídos. Pero por otra parte, entender la importancia de Malvinas, ¿no? Entender la geografía, ver cómo es el desarrollo y visualizar y tomar conciencia de lo que es esa fortaleza que han instalado allí a partir de 1985. O sea, tomar testimonio, ir a buscar información. Digo esto para, de alguna forma, reproducirlo en toda la tarea que hacemos en la militancia, porque también recién en este último proceso nosotros hablábamos de la base de Malvinas, hablábamos de la fortaleza de Malvinas, ya en la década finales de los 80, y nadie lo tomaba el tema. Y recién en este último proceso político hay un Estado Nacional que ha denunciado la presencia de ese enclave militar que no solo afecta a la Argentina, sino que afecta a todos los países de la región.
y que ahí te das cuenta cuál es el verdadero interés de la usurpación, porque acá no se trata de los 3.000 habitantes que viven en Malvinas. Eso también, entender cómo es la población. En Malvinas, hoy por hoy, la primer minoría son los nacidos de segunda, tercera o cuarta generación y no llegan a 1.000. Después tenés una comunidad de gente, hay 300 chilenos, hay peruanos, hay 30 argentinos, hay 600 que son de la isla de Santa Elena, que es otro posicionamiento colonial de Gran Bretaña. Entonces tenés elementos como para también poner y contraponer esta cultura estratégica que también a veces te bajan de algunos medios de comunicación o de los países centrales. Esto de decir, ¿para qué queremos las Malvinas si tenemos la Patagonia vacía? Entonces yo digo, y vos te pensás por qué los ingleses están allí, porque para ellos es la puerta de entrada hacia la Antártida, es el futuro. Entonces también cambiar ese eje en este nuevo paradigma de que Malvinas ya no solo es el pasado, la memoria, sino que es presente y es futuro. Y es plantear a las nuevas generaciones que tienen que seguir administrando este conflicto y que realmente ahora se ha construido un camino nuevamente que, no sé cuándo, pero nos acerca nuevamente a la discusión de la soberanía. ¿Por qué? Porque hay un marco regional, porque Argentina ha tenido apoyos impensados de distintos países, porque también entender la causa Malvinas en un marco regional y no ya solamente como desde América Latina, sino de todos los países ribereños del Atlántico Sur, que también tenemos una estrategia en común con África, y entender qué es el imperialismo y entender por qué están ahí. Entonces, estos viajes nos ayudan a entender, a comprender, a visualizar, a tomar imágenes, a denunciar y a transferir, de alguna forma. Y seguramente no quedarnos solamente en el relato de nuestra propia vivencia de esa experiencia traumática, sino que trascender en esta cuestión que tiene que ver con pensar en presente y en el futuro, ¿no? O sea, siempre digo, ahí son 6 millones de kilómetros cuadrados. Las riquezas de recursos naturales que hay en nuestra plataforma continental, podés multiplicar por el número que quieras. Si uno lo compara, vos podés sembrar toda la soja en todo nuestro territorio. Bueno, ahí hay 10 veces más de recursos en lo que son los nódulos polimetálicos, los recursos de petróleo, los recursos de pesca, lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces también en esta construcción, en este nuevo paradigma, empezar a entendernos que somos un país marítimo, ¿no? Y no mirar solamente hacia adentro. Y creo eso también lo fuimos aprendiendo en los viajes, la importancia de volver a Malvinas, ¿no? ¿Y cómo pensás también que se puede transmitir a las nuevas generaciones, tanto a través de la escuela como en este año que se creó el Museo de Malvinas? Sí, lo importante en esta nueva concepción, desde la visión democrática de Malvinas, no de ese pensamiento nacionalista, chauvinista, donde hoy por hoy también hablar de recursos naturales es hablar de defensa nacional. Hablar de desarrollo tecnológico es hablar de defensa nacional. Hablar de desarrollo y de mayor capacitación en estos temas y mayor inclusión en la educación es hablar de defensa nacional. Contra esa concepción antigua y con olor a naftalina de tener unas fuerzas armadas vinculadas a los países centrales o a ese cordón umbilical que había, que por suerte también se cortó de la Escuela de las Américas y toda esa doctrina, en tener fuerzas armadas más profesionales, democráticas y en función de una estructura que solamente son una parte de la defensa. Hoy necesitamos generar conocimiento, necesitamos inundar el Atlántico Sur de científicos. Esto que hemos hecho hace poco tiempo entre el CECIN y un convenio con la Universidad Nacional de La Plata de crear el Instituto de Políticas Soberanas en la Facultad de Ingeniería, que vamos a tratar todas las temáticas, porque también vamos a tratar los ejes de historia, y entender Malvinas en tiempo. No solamente quedarnos en el 82, que fue la parte más traumática y lo que vivenciamos los argentinos, porque así como nos costó entender lo que pasó en la dictadura,
y también durante muchos tiempos voces decían, no, Malvinas no tiene nada que ver con la dictadura. Fueron los mismos actores, fueron las mismas decisiones políticas. Trazar esa línea de tiempo, y también tenemos estos 32 años de democracia. Entonces, entender toda la historia de Malvinas, entender que hay una presencia histórica, entender que hubo pobladores, entender que hay un reclamo histórico, entender que San Martín pidió gente para incorporar al ejército de los Andes, ¿no? Ese ejército libertario, volver a esa concepción, ¿no?, de la liberación de América Latina. Yo creo que eso nos va a permitir una mejor transferencia a las nuevas generaciones, ¿no? Y entender el error de la dictadura y entenderlo dentro de ese contexto. Y además de tu participación en el CECIM, ¿estás en algún otro ámbito vinculado a Malvinas? Sí, yo actualmente estoy presidiendo la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, que es un organismo oficial que depende del Ministerio del Interior. Hace 2 años esa comisión estuvo durante muchos años intervenida, porque es un organismo que se creó allá por los 90, que era una comisión también muy ligada en esa concepción de vincular a Malvinas o a los excombatientes como una cuestión de lo militar, y nosotros no tenemos nada que ver con lo militar. Fuimos jóvenes que pasamos por una experiencia haciendo el servicio militar obligatorio, una experiencia traumática, y después que eso trajo en algunos casos algunas consecuencias. Y es así que, bueno, en el 2012 se tomó la decisión y fue designado por decreto de la Presidenta de la Nación como presidente de esa comisión, que articula con distintos organismos del Estado, o sea, con el ANSES, con Cancillería, con Desarrollo Social, con PAMI, con todos los temas que tienen que ver a la cuestión de atender al sector de los ex soldados conscriptos que participaron en Malvinas. Todo el personal de las Fuerzas Armadas, que eso también se decidió en esta normalización, lo atiende el Ministerio de Defensa. Y eso también fue una cuestión muy saludable, digo, esto de entender, porque durante muchos años se entendía, o sea, las cuestiones de los excombatientes no es un tema de la defensa, no es un tema de la Fuerza Armada, tiene que ver más con un tema de ver, bueno, todas las políticas públicas que después se establecieron desde PAMI, con la creación de un programa nacional de atención a los veteranos de guerra, su grupo familiar, entender esas cuestiones, digamos, y no relacionado con una cuestión de la defensa. Y bueno, por supuesto soy miembro de la comisión directiva del CECIM y también ahora miembro del Instituto de Políticas Soberanas que se creó en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Alguna reflexión final o algo que no se te haya preguntado y que quieras agregar? Yo creo que, si te parece, estamos bien. Bueno, gracias a ustedes.